Este es el programa Argumentos, programa hecho para ayudar a todo aquel que quiere capacitarse en Biblia. Todo aquel que quiera entender Biblia, estamos aquí para eso. Sé que muchos no estarán de acuerdo con nuestra exposición o nuestra postura. Estamos de acuerdo. Pero usted tiene que argumentar. Nosotros también argumentamos. Nuestro argumento, hasta el momento, viene de la Biblia. Es el texto bíblico el que nos da la fuerza para predicar y enseñar. Es el texto bíblico el que nos da la dirección para vivir. Es el texto bíblico que nos muestra quién es Dios. Es el texto bíblico que nos habla que somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Es el texto bíblico que dice dónde va el alma y dónde va el cuerpo y dónde va el espíritu. Es el texto bíblico. Desde allí sacamos nuestras ideas. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad. Esta verdad está escrita para nosotros. Dios permitió que la verdad llegara en idiomas como el nuestro, castellano. Es una traducción. Al castellano hay varias traducciones, más o menos 20 traducciones diferentes, la mayoría católicas. Pero está esta, que es la Reina Valera 1960, que es la traducción que estamos ocupando. Esta traducción ha tenido varias revisiones para ir mejorando el idioma, para ir actualizando las ideas. Ahora, cuando leemos la Biblia, tenemos que entender que está escrita en un idioma diferente al nuestro, en idiomas que fueron muertos en su tiempo, como el hebreo y el arameo y el griego. Por tanto, las ideas de ese tiempo, trasladadas a nuestro tiempo, nos complican un poquito en entender los conceptos, porque silla es silla en todas partes. ¿Ya? Cuando usted habla de silla, habla de un utensilio y es silla en todas partes, pero cuando habla de un pensamiento, de una idea, de un concepto, ahí cambia. ¿Por qué? Porque ahí el idioma influye en el pensamiento. El pensamiento ya se explica en el idioma. Si usted, ejemplo, es argentino, tiene muchas palabras diferentes a nosotros a causa de que, aunque usted hable otro idioma, en nuestro mismo idioma, los conceptos de su nación fueron pasados a su idioma, a la forma de decir las cosas, y cambia mucho. Lo mismo pasa en Paraguay, en Ecuador. Cada país tiene su propia idiosincrasia, sus propias ideas, ya que se manifiestan en el idioma. Así la Biblia. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, lee personas que hablan en hebreo, piensan en hebreo y viven en hebreo. Pero cuando habla el Nuevo, son personas que todavía siguen siendo judíos, hebreos, pero hablan en griego. Por tanto, que aunque el concepto es griego, el pensamiento es hebreo. La Biblia es un libro hebreo, es un libro judío. Y ya en el Nuevo Testamento vemos muchas sectas con muchos pensamientos, debido a que se tradujo del hebreo al arameo, el Talmud, y del hebreo al griego, la Septuaginta. Estas versiones sirvieron en la iglesia para entender el trasfondo histórico bíblico. El hebreo es complicadísimo entenderlo, y gracias a Dios el griego nos ayudó un poquito, y en el siglo X los masoretas le pusieron música a los textos hebreos, permitiéndonos comprender muchas cosas. Una de ellas es los conceptos que los judíos tienen, muy diferentes a los nuestros, los tiempos, y muchas ideas que no están en nuestro idioma. Los traductores que hicieron el Nuevo Testamento tomaron el texto y transliteraron, ya, tradujeron primero y transliteraron muchas palabras como iglesia, evangelio, Biblia, y que son palabras del idioma original griego, como bautismo, que deberían haber traducido, interpretado y traducido, que significa sumergir. Por tanto, el bautismo por aspersión no tiene nada que ver con la Biblia. La palabra bautismo significa sumergir. La palabra raptizo significa esparcir. Lo que muchos hacen echando agüita es esparcir agua, pero no es bautizar. Cuando uno empieza a leer la Biblia, una de las cosas que uno empieza a ver es muchas cosas que al principio no se entienden. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro histórico. Si usted toma la ley de Moisés, la ley de Moisés es histórica, es legal, pero a su vez también es profética. La profecía del Antiguo Testamento, o de la ley de Dios,
tiene que ver con el Mesías. Hay muchas profecías en la ley. Por eso cuando usted ve la Escritura, notará que la ley ya también habla de Cristo. Y Cristo habla de la ley y la defiende. Y dice que si alguno enseña uno de estos mandamientos muy pequeños, será llamado grande en el reino de los cielos. Y si uno no lo enseña, será llamado pequeño. Si Él me dice que si yo enseño que voy a ser llamado grande allá arriba, es lo que quiero. Es lo que deseo. Hacer la voluntad de mi Dios. Hacer la voluntad que Él quiere. Y empezar a interpretar correctamente todos los textos bíblicos. Hablamos que el cuerpo era un tabernáculo, una casa. Hablamos que el alma es la persona que habita en esa casa y que se sale de ella cuando muere. Hablamos del espíritu, que es la capacidad que Dios le dio al hombre para hacerlo diferente a los animales. Yo razono, pienso, puedo comprender muchas cosas gracias a ese espíritu. Pero si ese espíritu no se manifiesta en mi vida, soy igual que un animal. Un caso claro bíblico es Nabucodonosor. Dios le quitó la capacidad de entender y estuvo 7 años como animal. Así que dele gracias a Dios que usted tiene un espíritu que lo hace pensar. Bien. Ahora, ¿hay una guerra? Claro que hay una guerra. La Biblia señala que mi alma es la que tiene la voluntad. Mi espíritu va a guiar a mi alma hacia Dios. Todos los dones están en mi espíritu. Toda la gracia de Dios y el Espíritu Santo habita. Dice que lámpara del cuerpo, o sea, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Luego tenemos la carne. Y Santiago dice claramente que en mis miembros habita todo lo malo. El pecado habita en mis miembros. Pablo también lo dice en el capítulo 7. Tanto que él llega a decir, porque yo soy carnal vendido al pecado. Porque descubre el mal que hay en sus miembros, en la carne. Ahora, quiero hacer diferencia entre carne y cuerpo. Cuerpo es soma, ¿ya? Alma es sarc. La palabra sarc significa animal irracional. El traductor de la Biblia, en 2.14 el traductor de la Biblia en Romanos, capítulo 2, versículo 14, en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque no las ha de distinguir, porque se perciben espiritualmente. Así que, la carne habita en mi cuerpo. ¿Qué es la carne? Es una fuerza maligna que me lleva al pecado. Santiago explica claramente esto. ¿De dónde vienen las guerras? No es de vuestros miembros las que batallan en vuestro cuerpo. Codiciáis y ardéis de envidia, pero no tenéis. Así que mi carne, este cuerpo, es justamente el receptáculo de todo lo malo. Cuando terminará esto, en el rapto, en que mi cuerpo vendrá de Dios, un cuerpo nuevo, transformado, diferente, sin relación con el mal, gracias a Dios, y mi alma entrará nuevamente en Él, porque Cristo traerá las almas de todos los que esperaron en Él y tomarán cuerpos nuevos. Mi espíritu, ¿ya?, es el que le da capacidad al hombre para entender. Ahora quiero que entienda, cuando yo ya recibí el Espíritu de Dios, esto tiene niveles. Tengo el Espíritu que me permite entender lo natural, no lo espiritual. Yo percibo que eso es silla, que esto es papel, que este es el libro, que eso es televisor, por el Espíritu, que le permite a mi alma entender muchas cosas. Pero el mundo espiritual no se abre todavía a mí. ¿Cuándo se abre? Cuando yo nazco de nuevo. Cuando yo nazco de nuevo, empiezo a entender el mundo espiritual. Antes no es posible. Ni universitario, ni científico, ni el más grande inteligente puede entender las cosas del Espíritu, porque Pablo dice que se han de percibir espiritualmente. No se pueden percibir naturalmente. Mi espíritu no tiene esa capacidad hasta que yo nazca de nuevo. El nacimiento de nuevo es una vida espiritual que no tenía. Pero que llego a tener en el momento que Cristo me da esa nueva vida. Interesante. Pero que también debo hacer que eso crezca.
Hay cosas que crecen en mi vida en el día que acepto a Cristo. Crece el conocimiento de las cosas espirituales, que pienso como bebé a entender algunas cosas del mundo espiritual, pero que voy creciendo, evolucionando. Pablo le dice a los Corintios 10, beber leche y no vianda, porque no eres capaces ni sois capaces todavía. Está hablando de la madurez. Son niños carnales, niños en Cristo, nacidos de nuevo, pero carnales. Todavía la fuerza del mal tiene cierto poder en ellos hasta que maduren. Y escribiendo el capítulo 4 del libro de Gálatas dice, ya, entre tanto en que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, y que debe estar bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así que esta persona que nace de nuevo, aunque es una alma que está entendiendo muchas cosas del mundo espiritual a causa de esa nueva fuerza que tiene el Espíritu, debe ir creciendo, aprendiendo nuevas cosas, todo el lenguaje. ¿Por qué? Porque este libro no se puede entender sin nacer de nuevo. No se puede entender. Y no se puede entender si no tengo a Cristo. Los judíos que tienen Biblia y que leen hebreo, sin Cristo no la pueden entender. Capítulo 3 de 2 Corintios, Pablo claramente dice que el entendimiento de ellos se embotó. Porque aunque leen el Antiguo Testamento, no lo pueden entender porque será entendible cuando aceptan a Cristo. Y ahí se les quitará el velo. Los seres humanos tenemos un velo frente a lo espiritual. Y también tenemos un velo por nuestra apatía frente a las cosas de Dios. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El texto original dice apáticos. O sea, gente que no le interesa lo espiritual dentro de la iglesia, quedan ciegos porque no quieren entender. La tarea del diablo es enceguecernos. ¿Por qué? Porque los ciegos no ven el camino, no saben dónde están. Y hay gente que son predicadores ciegos. Y Jesús lo acusó a los fariseos. Ciegos, guías de ciegos. Ambos caerán al hoyo. Porque para que usted entienda eso, usted tiene que entender que yo requiero recibir esa vida nueva que Cristo me ofrece cuando yo acepto a Jesús como Señor y Salvador. Escuchemos un poquito de música, por favor. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor.
ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo siempre son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo siempre son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Este es el programa Argumentos, un programa creado para ayudarle. Estamos hablando de la Biblia. ¿Es fácil entender la Biblia? Si eres un no creyente, o sea, no un cristiano, y cuando hablo de cristiano, haber nacido de nuevo, no pertenecer a una organización. Porque hay gente que pertenece a organizaciones y no ha nacido de nuevo, no es hijo de Dios. Pero si eres hijo de Dios, es el primer paso. Y la Biblia te llama niño, un bebé, una persona que está aprendiendo, pero que ya tiene capacidades que Dios le ha dado para entender la Escritura. A no ser que tú seas apático a la Escritura, porque ahí el diablo ciega tu entendimiento y no vas a comprender. ¿Es tan importante entender la Biblia? Por supuesto. ¿Por qué? Porque ahí me da la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Para discernir. ¿Por qué? Porque la tarea del diablo al comer del árbol que estaba en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y el mal, era que el hombre decidiera lo que estaba bien y lo que está mal. Y hemos visto a la humanidad decidir y decidir mal. Entonces Dios quiere enseñarnos a volver a decidir, pero decidir de acuerdo a lo correcto, a lo que me va a hacer bien. A que por el uso de los sentidos, tengo los sentidos ejercitados, dice Pablo en el capítulo 5 del libro de Hebreos. Porque él está acusando a los judíos, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos del Evangelio, ya habéis llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche,
Y la leche tiene que ver justamente con las cosas sencillas del Evangelio y no de alimento sólido. Es lo mismo que dice 1 Corintios capítulo 3. Os di a beber leche y no vianda. Otra vez, el mismo concepto. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de discernir el bien y el mal. Un niño no tiene esa capacidad, tiene que ir madurando y aprendiendo esa capacidad. La información que la Biblia te da esa capacidad de entender el bien y el mal. Si tú lo quieres, ahí está el drama. Usted tiene que querer para salir del estado de bebé. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales van a ayudarle. Ahora, quiero que me entienda. Hay 3 escalas en cuanto a el aprendizaje. Está el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría. Pongamos acá conocimiento, entendimiento y sabiduría. ¿Qué es conocimiento? Manejo de información. ¿Conocimiento qué es? Manejo de información. Bien, yo aprendí un montón de textos, me los sé de memoria, pero debo comprender la Escritura. ¿Ya? Conocimiento, entendimiento. ¿Eso qué me lo da? El Espíritu Santo. Los discípulos camino de Emaús se encontraron con Jesús después de haber resucitado. Pero si usted nota, Él les vino abriendo la Escritura, explicando la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos no entendían nada. Una de las cosas que también le pasó a el eunuco que iba en el carro leyendo Isaías. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lee? ¿Cómo entenderé si no hubiere alguien que me enseñare? Esa es la tarea de los que tienen ministerio de maestro. Aquellos que están capacitados para enseñar a otros la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que maduren, para que crezcan, para que avancen, para que vayan creciendo. Y luego tenemos sabiduría. Para este nivel, Pablo escribiendo dice, ya, pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, la meta de Dios es que tú alcances madurez. ¿Cuál es el proceso? Primero, conocimiento, información. Y esa información, Dios tiene que abrirte y capacitarte para que la entiendas. Y lo hace a través de los maestros. Y ya cuando la entiendes, ya estás capacitado, ya has crecido, viene la sabiduría, eres una persona madura. No tiene que ver con la edad que tú tengas físicamente. Tiene que ver con la edad que tú tienes espiritualmente. ¿Cuál es tu información? ¿Tienes capacidad de discernir entre el bien y el mal? Es lo que queremos que usted haga. Esta es la meta de nuestro programa. Que usted entienda la verdad de la palabra. Vamos a ir a orar por algunas personas que están pidiendo oración. ¿Qué le parece? José Luis Catalán, Camila Barríos, Juanita Barría, Roxana González, Carolina Ruiz, Sonia Marín, Leslie Ábalos, Genovio Cahuipam, María Mancilla y Herminda Pastere, Elena Tobar, Felipe Vázquez y Raimundo Duarte. Todas estas personas están pidiendo oración. Si usted quiere, llame al canal, pide oración, estaremos orando por usted. Padre, gracias. Y siempre te agradezco por esta posibilidad de mostrar que tú eres todopoderoso. Que nada escapa de tu mano, que nada es imposible para ti, que tú tienes todo el poder, que tú eres Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador, y que tú nos mandaste a orar. Y al orar, las personas sanarían. Sanarían de cualquier enfermedad. Y si el diablo las hubiera tomado por cualquier enfermedad demoníaca, porque hay enfermedades que son naturales y hay enfermedades que son demoníacas. Sea demonio o una enfermedad natural, a causa de alguna consecuencia, oro para que tú sanes ahora. Liberta a los que necesitan ser libertados. Sana. Tráelos a Cristo, a los que necesitan convertirse. Toca por estas vidas, Padre. Toca a cada uno de ellos. Que vean que tu poder no ha menguado, no se ha quitado. Y, Padre, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, pido que tú hagas ahora esa respuesta. Bien, amados, nos agrada estar con usted. En cada programa traerle cosas bíblicas. No se pierda ningún programa de los nuestros. Escríbanos, apostolpatriciosánchez@gmail.com. Escríbanos
A vuelta de correo le mandaremos material o llámenos. Y también está nuestra dirección de la Iglesia Internacional Remanente. Ya deseamos que usted sea muy bendecido, deseamos que Dios le conteste todas sus peticiones y deseamos que usted madure, que crezca, que no se quede como está, que sea un tremendo cristiano usado en las manos de Dios y que Dios ponga en usted todos los dones que la Iglesia necesita. Que la bendición de Dios sea sobre usted es nuestro deseo. Y que si hay algo que usted no ha entendido, recuerde, estamos a su disposición. Este es Argumentos, un programa para capacitar a los santos. Que Dios le bendiga ricamente.